songe partenaire qui te chiré le drapeau haïtien en miette mousseau. Eh bien, je dis à Michel a crié. Il dit, haïtien pas comme ça. Mes vidéos là, je ne sais pas si vous avez déjà, moi-même, je vais présenter aujourd'hui. Ou pas le ouais, monsieur qui a crié, qui a demandé haïtien pardon. Parce que problème envahit monsieur. Monsieur va comme côté lié. Monsieur va comme le sale te fait, mais je ne dis pas demandé pardon. Parce que je dis, monsieur son général de mais là, il tire de la haïtien, problème envahit monsieur. Mais monsieur Campé l'a demandé pardon. L'a demandé pour le président Louis Abinadel aider. Et pourtant, Louis Abinadel a plus de problème. Je présente une vidéo, regardez avec Zio pour tendre comment monsieur a crié. Tant qu'il y a un petit bébé, croiser deux petits bras pour la demander à Haïtien pardon. Même là, Haïtien tracé vers qui te le tracer. Ou pas tracer, pas tracer, moi-même pas tracer, pas tracer. Mais vidéo, regardez avec Zio pour tendre comment Michel a crié journée aujourd'hui pour la demander à Haïtien pardon. Qui va comme ça le faire la payer. Regardez pour nous. Señor presidente de la República y comandante en jefe Luis Abinader Corona. Le habla el oficial Manuel Heredia Pérez, conocidamente como Vieja. Tengo 24 años en la Policía Nacional, ejerciendo labores contra la delincuencia con mano dura, porque siempre he dicho que la delincuencia aumenta según la flojedad de los comandantes, y yo nunca he sido un hombre flojo. Donde quiera que he comandado, siempre he dado respuesta contundente sobre la sociedad, a favor de la sociedad dominicana y en contra de la delincuencia. Hago este video porque no tengo de otra. He ido más de 20 veces al Palacio de la Policía para pedir ayuda, ya que después que yo rompí la bandera haitiana, cuando estaba comandando Oviedo, donde 15 nacionales haitianos fueron apresados indocumentados, al encerrarlo uno de ellos levantó una bandera queriendo subir la de ellos, ojalá de nosotros, yo no se lo permití, porque yo soy un patriota y mientras yo tenga esa bandera en mi hombro, me llama a defenderla hasta con mi propia vida. Pero ese no es el caso. El caso es, después que yo rompí esa bandera, la policía me ha maltratado de una forma que es inadecuada, que creo que no me lo merezco como oficial de la Policía Nacional. En primer lugar, el inspector de Barahona, cuando me investigó, me dijo que si fue mi hijo que me mataron. Yo no le contesté en ese momento, pero le voy a contestar ahora. No fue mi hijo, no fue la familia entera cuando llevé esa bandera arriba. ¿Usted me entiende? Porque la bandera dominicana está por encima de toda bandera. Sobre esa bandera ninguna otra. Señor presidente, yo me quedé tranquilo porque el jefe de la policía, Alberto Ten, me dijo que me iba a dar mi pensión. La solicité por la vía decentemente. Me dijeron cuánto me iba y todo. Pero agarró y no me dio la pensión. Me sancionaron como falta grave de 3 meses por haber rompido la bandera. Le apelé la sanción, pero en el comité de disciplina de la policía hay oficiales serios y patriotas donde ellos no me pusieron ninguna sanción y se la gané. Míralo aquí, donde dice inspectoría, no caso pendiente. Inspectoría dice no caso pendiente. No caso pendiente. Pero aún así, como no me quiso dar mi pensión, me metieron 20 días. 20 días. No le apelé esa para que me dé mi pensión. No se la apelé por eso, para que me dé mi pensión. No me la dio, porque tenía caso pendiente con esa y no me la dieron, la pensión. Yo tengo 24 años en la policía y le he cumplido al país y a la sociedad con seriedad y lealtad y con moral. Nunca he maltratado a una gente seria. Para mí el hombre serio, aunque te falde, está correcto. Ahora el delincuente no. El delincuente yo le cierro todos los candados y siempre arriba de ellos. El que tiene que ser el delincuente no el policía. Yo le agradezco a la policía por el tiempo que tuve en ella, porque la cogí como una carrera de vocación y de respeto y con orgullo y con moral y apegado a las leyes. Pero ya yo hoy en día no quiero ser policía por la forma en que ha sido tratado por el jefe de la policía, Alberto Ten. Yo le pido a él decentemente que me dé mi pensión, porque después de eso me trasladaron a Santo Domingo, donde yo gastaba 32,000 pesos de pasaje, el cheque entero. Mi familia pasando hambre aquí y yo haciendo lío. Después de ahí me mandaron a Asua, donde tengo 6 meses, pagando 15,000 pesos de pasaje mensuales. Y ellos no han podido ni siquiera mandarme cerca de Pedernales, y donde yo soy.
Entonces, por ese motivo, yo no puedo ser policía ya. Ya yo cumplí y le pido a Dios que me dé salud y larga vida, pero que me ayude para que me dé mi pensión, señor presidente. Me tienen desarmado para que me maten, porque los delincuentes, las actuaciones policiales que yo he tenido como delincuente están ahí, todas esas actuaciones policiales en favor de la sociedad, pero estoy desarmado, presidente. Yo responsabilizo al jefe de la policía por la vida mía, porque mi vida corre peligro cada día desarmado con tantos delincuentes que yo encerré y también di muchos tiros a delincuentes en actuaciones policiales de intercambio de disparos. Nunca le hice una maldad a una gente seria. Trabajé con moral y honestidad en la policía y hasta el día de hoy soy maestro de bañilería y pienso en un futuro trabajar en los hoteles que usted tiene elaborando aquí en Pedernales. Y que Dios me dé salud y me le dé 4 años más, señor presidente. Le habla Manuel Heredia Pérez, con respeto por ustedes. Que en verdad mi familia está pasando.